Dios bendiga al pueblo de Dios. A todos le damos gracias a Dios. Estamos aquí. Ya son las 7. Hoy es viernes 12 de julio del 2024 y vamos a continuar en esta lección número 19. Estamos a ley de una lección más, la lección 20. Con esta lección 20 estaremos cerrando esta unidad 3 del tomo 8. Ya para la semana que viene, con el favor de Dios, cerramos esta unidad 3. Hoy voy a... Ups. Perdón. ¿Ve qué linda? Por poco la rompo. Vamos a ir, al menos voy a ir un poquito deprisa. Voy a estar leyendo de mis notas para así aprovechar bien el tiempo. Todavía estoy preparándome para la actividad de mañana, que estaremos allá en la iglesia Casa de Pan, Iglesia de Dios, en La Caguana, en la conferencia matrimonial. Así es que estoy ya casi lista. Después de aquí voy a terminar con los últimos preparativos. Así es que no quería dejar pasar esta oportunidad, no quería dejar de dar por lo menos un resumen de la clase, ya que también la semana pasada en nuestra iglesia en personas no estuvimos en persona para dar esta lección, pero bendigo y le doy gracias a nuestro hermano Nelson, que estuvo dando la clase ayer en persona en la iglesia, en el templo con los hermanos, ya que yo no llegué al templo. En esta lección, ejemplos del servicio cristiano fiel, vamos a estar enfocándonos en el ejemplo que todo creyente debemos de dar, no tan solamente en palabras, sino también en acciones. Eso es lo que dice la verdad central. ¿Y el técnico se ha dormido? Lección 19, ejemplos del servicio cristiano fiel, con la verdad central que nos dice: los siervos cristianos enseñan tanto de palabras como de obras. Vamos entonces, you can leave it there. Vamos a orar. Padre Santo y Dios bueno, te damos gracias por este tiempo que tú nos has concedido de estar en este momento conectados a través de este medio, para bendición de nuestras vidas, edificación de cada uno de nosotros, confiando y creyendo que tu palabra nos alcanza, nos transforma, nos vivifica. Gracias te damos por ella. Bendigo a cada persona presente, a cada persona que está conectándose y que más adelante también serán ministradas con el poder de esta palabra. Queremos incluir, Padre Celestial, a todas las personas que están afectadas de salud, nuestros hermanos, nuestros amigos, que a la distancia que estén, Señor, que aunque para nosotros sea larga, para ti, Señor, es alcanzable. Estás ahí. Queremos que tu presencia se manifieste en sus vidas, hagas la obra. Pedimos, Señor, en esta hora, principalmente por Carmín, Padre Celestial, que será sometida a operación. Yo te doy gracias por la vida de ella y te doy gracias, Señor Jesús, por tu favor sobre su vida. Te pedimos que tú sigas bendiciendo y trabajando en la vida de nuestros pastores. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel en tu palabra, Dios amado. También pedimos, Señor, por los ánimos, Señor, y la salud de nuestra hermana Abigail Rivera, Señor amado, que ha perdido, Señor, en el término terrenal a su hermana, Padre Celestial, pero sabemos que ella está en la gloria contigo y por eso también te damos gracias. Te pedimos esto, Señor, en tu santo y dulce nombre de Jesús. Amén y amén. El verso clave está registrado en 1 de Timoteo capítulo 4, el verso 10, que dice: por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ya les dije que la clave para esta lección es entender que nosotros como creyentes debemos de enseñar tanto de palabras como de acciones.
Nosotros como creyentes debemos de ser transparentes con nuestro testimonio, debemos de ser transparentes unos con otros cuando nosotros enfrentamos lucha. No es saludable que escondamos o pretendamos o dar la impresión a las personas que nosotros no pasamos por lucha, de que nosotros no experimentamos temores, angustias, donde la depresión hasta puede tocar a la puerta de nuestro corazón, y tantas cosas negativas que pueden llegar a nuestro estado de ánimo personalmente. No podemos darle esa impresión de que todo anda bien en nuestras vidas. Tenemos que aprender a ser transparente en quienes somos, en lo que somos. Ahora, como todo en esta vida, las cosas a los extremos tampoco es saludable. No es bueno que escondamos o pretendamos y demos la impresión de que todo anda bien en nuestra vida, de que nosotros no padecemos dificultades, necesidades o problemas o temores. Pero tampoco es bueno que te pases divulgando tus circunstancias, tus luchas, tus tristezas, tus temores, y estés constantemente cantando víctima, con un espíritu siempre quebrantado, de que cuando te saluda, cuando escuches el saludo del cristiano y Dios te bendiga y cómo estás, y tú digas pues ahí en la lucha, ahí como Dios quiere, y ese tipo de actitud tan pesimista tampoco es bueno. Así es que no es bueno que lo ignoremos y que lo tratemos de tapar, pero tampoco es bueno que nos sumerjamos al punto de que todo lo que proyectemos es una vida derrotada. Parece que vivimos una vida derrotada. Tampoco es bueno y tampoco es saludable. Como todo en la vida, hay que tener balance. No es que expongas tu vida constantemente al mundo, de que estés siempre dando la impresión de que tú andas de victoria en victoria y de gloria en gloria. Estás dejando de mostrar una fachada que es engañadora. La semana pasada yo les dejé un ejemplo de unas palabras de un pastor que aconseja, donde él mismo se expresa como una persona transparente, y se las leí la semana pasada y quiero leérselas otra vez hoy. La transparencia en que la forma en que el pastor se presenta, él dice: yo soy pastor y también me equivoco. Yo soy pastor, aún tengo muchas heridas que no he sanado. Yo soy pastor, aún no tengo todas las respuestas. Yo soy pastor y no tengo que ser intermediario entre Dios y tú. No, yo soy pastor y también dudo. Yo soy pastor y muchas veces he querido abandonar, así como tú. Yo soy pastor, también sufro de ansiedad. Yo soy pastor y no soy perfecto. En otras palabras, lo que el pastor aconseja es que no idolatres a tu pastor, más bien hónralo, porque es una persona igual como tú y como yo. Muchas veces pensamos que como creyentes, como líderes, como pastores, nosotros no nos podemos equivocar, somos constantemente señalados, comienzan a asumir de que todo anda bien en nuestra vida, y se nos olvida que somos tan humanos como ellos mismos. Nosotros también padecemos dificultades, pasamos por procesos difíciles donde muchas veces nos angustiamos. Nosotros sí entendemos y nosotros creemos en la palabra de Dios, que es su amor, su espíritu, lo que nos da la fortaleza, nos ayuda a mantenernos en pie, siempre y cuando nosotros reconozcamos de la necesidad que tenemos de Dios todos los días. Cuando nosotros permanecemos en Jesús, es lo que hace posible que nosotros continuemos hacia adelante. De la misma manera, todo creyente, tengas o no tengas título, seas pastor o no seas pastor, no seas ministro o no seas un líder, no importa. El título no es lo que te da a ti la garantía, el título no es lo que te da a ti la fortaleza de seguir hacia adelante. Es cuando nosotros aprendemos a depender en Dios.
Hoy me puse de casualidad así, ni cuenta me di hasta ahora que vengo a ver en la palabra Selah, la palabra que nosotros encontramos en muchos de los salmos, que es, a pesar de que el significado es incierto, lo que sí sabemos es que Selah es una invitación que se nos hace a nosotros cuando leemos un salmo y vemos esta palabra Selah al final de esa porción bíblica. Es una invitación para que nosotros hagamos un pare, a que nos detengamos, a que aprendamos a disfrutar en ese descanso y meditar en lo que acabamos de leer, en lo que acabamos de ver en la palabra de Dios. Así que cuando nosotros mantenemos eso activo en nuestra vida, es lo que nos ayuda a fortalecernos. Entonces, con esta clase, lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar a nosotros a través del consejo que le dio a su joven pastor, a su hijo espiritual Timoteo, también al final vamos a hablar de 2 o 3 versículos que él habla a la palabra que le da a Filemón acerca de Onésimo, de cómo es que estos 2 ejemplos que tenemos en la Biblia, ejemplos del servicio cristiano fiel, nos ayuda a cada uno de nosotros como individuos, como creyentes, como seguidores de Jesús, a ser fiel, a que no tan solamente seamos de palabras, sino en obras, a que pongamos en acción lo que nosotros profesamos creer. La palabra de Pablo a los filipenses incluso es una palabra alentadora para seguir apoyando esta idea de la clave, del versículo clave. Es en Filipenses capítulo 4, los versos del 11 al 14. Esta palabra donde Pablo presenta, diciéndole a los filipenses la gratitud que sentía hacia ellos. Él reconoció que los filipenses se habían preocupado por Pablo por mucho tiempo y que ellos todavía no habían tenido la oportunidad de ayudarle financieramente y apoyarlo. Aún ellos estando en su escasez, ellos lograron poner en acción ese amor y ese respeto hacia Pablo y tuvieron la oportunidad de ayudar a Pablo, y por eso es que Pablo escribe estas palabras de agradecimiento. Son los versos del 11 al 14. Pablo revela su corazón por la actitud de ellos. Pablo dice: no lo digo porque tengan escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Pablo está agradecido con los filipenses. Él dice: gracias por ayudarme, gracias por estar aquí conmigo con estas acciones de amor, con esta muestra de apoyo, tanto en la oración como en la ayuda financiera que estaba padeciendo. Lo que Pablo estaba atravesando en esa tribulación, en esa angustia, en ese momento, él recibió el apoyo de otros hermanos de la fe. Así es que lo que yo quiero que tú y yo entendamos, la realidad que Pablo, como gran líder, como un gran embajador de la palabra de Dios, él aprendió en todo su ministerio, a través de todo su ministerio, a permanecer firme en su servicio, en su compromiso con Dios, en la asignación que Dios le había puesto en sus manos, a pesar de las circunstancias que viviera, sea en abundancia o en escasez, sea que tuviera hambre o sea que fuera satisfecho en el hambre, sea que estaba con protección guardado del peligro, como enfrentar el peligro. Los que conocemos el ministerio de Pablo, sabemos que las escrituras nos describen las veces que él sufrió naufragio. Él enfrentó la muerte en muchas ocasiones. En una ocasión lo dejaron casi muerto.
de las golpizas que le dieron, lo sacaron fuera de la ciudad y lo dejaron casi muerto. Pasó hambre, pasó dificultades, tenía problemas también de salud, entre tantas cosas, y aún así Pablo permaneció fiel y cumplió su asignación, que sabemos que al final de Segunda de Timoteos, él declara esta palabra: he peleado la buena batalla de la fe, donde Pablo dice: ya yo he cumplido y es glorioso estar ante la presencia de Dios, y ya estoy por terminar con mi asignación y voy a pasar ahora a la presencia de Dios, que a pesar de todo lo que vivió. Ahora, otra cosa de que Pablo nos enseña a nosotros es que él no dependió de nadie, no dependió de la caridad de nadie, él no estuvo pidiendo para que lo apoyaran en su ministerio. Sí hubieron iglesias, sí hubieron hombres y mujeres que lo apoyaron. En este ejemplo que le acabo de compartir de los filipenses, lo ayudaron. Pero Pablo también tenía una profesión. Pablo tenía su oficio y él era constructor de carpas. Así es que él tenía destreza y él tenía la habilidad de también traer ingreso a su propia vida. Así es que no tenía que depender de nadie. Pero entendió que cualquier circunstancia que él experimentara, se mantuvo fiel. No se alejó de Dios, no se enojó contra Dios, no estuvo en ese primer amor cuando las cosas iban bien, sino que permaneció en ese amor cuando las cosas iban bien o cuando las cosas iban mal. Él fue bien abierto, él fue bien transparente, y es lo que quiero que tú y yo aprendamos en esta lección. Nosotros hacer este ejemplo de fieles siervos de Dios, que no dependamos de las circunstancias, sino que dependamos siempre de Dios. Como pueblo de Dios, nosotros estamos destinados a ser modelos, a ser ejemplos, a seguir mostrándole al mundo a cómo seguir a Jesús. Tristemente, la generación de hoy día lleva como sus modelos personas a quienes ellos admiran mucho y se dejan inspirar o están inspirados por muchos de estos modelos del mundo que no tienen una buena moralidad, una buena moralidad saludable, una ética. No tiene principios de familias, no tiene, todo es como un egoísmo, y todo es un amor y un afán a la fama, al dinero, a las riquezas, todas estas cosas, todos estos vicios que lo que hacen más bien son daños. Cuando se le pregunta qué tipo de héroe o qué persona admiran, casi siempre vamos a escuchar a ese modelo que no es saludable, no es un buen ejemplo. Nosotros como creyentes, de la misma manera, somos llamados, somos retados a continuamente llevar ese ejemplo, mostrándole al mundo entero, a todos, a cómo es que debemos de seguir a Jesús. Las instrucciones que le da Pablo a Timoteo por medio del Espíritu Santo es lo que encontramos en estas cartas. La dirección del Espíritu Santo para que Pablo pueda presentar, explicar y educar mejor a sus colaboradores, a los líderes de las iglesias. Continúa de la misma manera impresionándonos, hablándonos a cada uno de nosotros hoy día. Nosotros debemos vivir como ejemplos conscientes, como ejemplos que estamos en un acorde, estamos alineados a la dirección del Espíritu Santo, para que también los otros creyentes en coinonía, en unidad, en unión, sigamos moldeándonos y creciendo y desarrollándonos y echando raíces y fortaleciendo nuestra fe, a que nosotros continuemos siendo honestos unos con los otros. El apóstol Pablo, no sé si es Pablo o Pedro, donde nosotros somos llamados a ayudarnos con las cargas unos a los otros, a aprender a llorar juntos, a celebrar juntos, a
a reír juntos, a orar juntos, a cómo es que entender de la unidad de nosotros como cuerpo de Cristo, como creyente. Cuando uno duele, que todos los demás lo sentimos. Es el mismo método o ejemplo que utiliza Pablo para describir la unidad cuando usa el ejemplo del cuerpo humano, que si una mano duele, todo el resto del cuerpo lo va a sentir. Y cómo es que nada de nuestro cuerpo es inútil. Toda parte de nuestro cuerpo, sea honroso o no, o sea que se expone o no, sigue siendo útil, tiene importancia, sea que no se vea o no. Por ejemplo, nuestros órganos internos no se ven, pero siguen siendo útiles para cada uno de nosotros. Así es que Pablo utiliza diferentes maneras como nosotros entender la importancia de ser buenos ejemplos del servicio cristiano, de ser fiel en el servicio a Dios, tanto de palabra como en obras, como en cómo nosotros vivimos. Porque de la boca para afuera, de los labios para afuera, es fácil ser cristiano. De la boca para afuera es fácil declarar muchas cosas, pero cuando estás en el proceso, estás experimentando la circunstancia, no es lo mismo tú decir en la tribulación, en medio de la dificultad, que eso no importa, todo va a salir bien, todo está tranquilo. Es fácil decirlo cuando nosotros no somos lo que los estamos experimentando en el momento. Otra vez, no es que estemos negando la realidad de las dificultades y las dolencias y la ansiedad y los problemas y los temores. No estamos negando la realidad. Simplemente reconocemos que nuestra debilidad, en nuestra humanidad, nosotros no podemos depender. Y si nosotros aprendemos a entender que para continuar hacia adelante y ser fiel, tenemos que estar constantemente dependiendo de Jesús y permanecer en Jesús. De nosotros transmitir de una manera efectiva, correcta, a nuestra próxima generación este ADN de nuestra fe. Cómo transmitir nuestra fe a nuestras próximas generaciones. En esta primera parte vamos a ver el ejemplo que debemos de ser para otros creyentes. Cómo es que el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo a que siga siendo un fiel ejemplo y siervo. Primera de Timoteo 9, y voy a leerle 4. Primera de Timoteo 4, y voy a leer en los versículos del 9 al 14. Dios bendiga a todos los que se han conectado. Dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Lectura, exhortación y enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Pablo está recordándole a Timoteo que no dude y que no tenga por poco el llamado que hubo en su vida, que no tome en poco el valor que Dios tiene para cada uno de nosotros, sin importar si somos jóvenes o no, si somos ancianos o no. Todos tenemos valor, todos somos útiles en las manos de Dios. Así que, considerándose a sí mismo como el peor de los pecadores, Pablo es el que habla. Le habla a Timoteo. En ese versículo 15 de Primera de Timoteo capítulo 1, Pablo habla con esa autoridad, habla con esa descripción de que él sabía perfectamente el valor de la salvación, que el poder de la salvación que viene de Dios transforma la vida. Pablo dice, 1 Timoteo 1:15,
palabra fiel y digna de ser recibidas por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo se considera como el peor de los pecadores. Él no se está dando el lujo, ni se está dando el título, ni se está dando el orgullo. Él reconoce que él, por tener esa hambre tan destructiva de seguir y perseguir a la iglesia, cómo es que Jesús lo alcanzó, lo transformó. Y Pablo dice: yo me considero el peor de los pecadores, mas sin embargo, el poder transformador, salvador de nuestro Señor Jesucristo ha cambiado mi vida, me ha transformado y reconozco esta bendición, este regalo, esta herencia espiritual. Él habla y él estaba afanado, él estaba apasionado ahora. Después de esta transformación en su vida, ahora Pablo estaba apasionado en decirle a todo el mundo, a todo que se le cruzara en su medio, sin importar que fuera un líder o no, que sin importar si fuera un pobre o un enfermo, si fuera judío o si fuera gentil, Pablo, el anhelo de Pablo era que todos reconocieran y todos entendieran esta gran bendición, que conocieran al Dios vivo, al Dios que es el Salvador de todos los hombres, especialmente el gran Salvador de aquellos que creen en Él. El deseo de Pablo es que entendieran y que nosotros entendamos y que la humanidad entienda de que Dios es el único que puede salvar. Que entendamos que Él envió a su Hijo amado para traernos a nosotros salvación. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 4 habla de ese deseo anhelante que tiene para que todos entiendan, todos como seres humanos entendamos de ese amor de Dios, ese amor salvador, que sean para todos aquellos que le oyen, creen y sean salvos, que todos vengan al conocimiento, a que todos vengan a la verdad. Pedro también refuerza esta misma verdad, que es el evangelio, que es lo que tú y yo constantemente debemos de predicar, y otra vez no tan solamente con palabras, sino con nuestra vida, que dejemos demostrado que esta salvación que ha llegado a nuestra vida nos ha transformado de adentro hacia afuera, que las obras que nosotros hacemos no nos salvan, pero las obras que nosotros hacemos es una muestra pública, abierta de la salvación que hay dentro de nosotros. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9. Estos versículos, uno de los versículos más clásicos, es el que nosotros constantemente debemos de recordar. Nosotros esperamos que Dios cumpla su promesa y que Jesús regrese por su iglesia. Pero antes de que Jesús regrese por su iglesia, nosotros debemos continuar predicando, porque en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, es lo que nosotros tenemos que mantener en mente. El Señor no retarda su promesa, según algunos las tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es que Dios se está tardando, es que Dios te está dando oportunidad a ti. Si tú todavía no has aceptado el regalo de la salvación, todavía tienes la oportunidad, porque es para ti, es para todos los hombres. La salvación, el llamado de la salvación es para todos los hombres, pero solamente aquel que cree en Jesús es salvo. Hay muchos ejemplos religiosos hoy día, pero también los hubo en los tiempos de Timoteo. Timoteo estaba luchando con falsos maestros. Hoy día nosotros, en nuestra cultura, en nuestros días, en este siglo, tenemos los mismos problemas que la iglesia primitiva tenía antes. Simplemente que ahora están modernizados. Simplemente vienen envueltos de una manera diferente.
están más están más disimulados o tapados, envueltos en unas medias verdades, en algo que parece bonito, están acomodados a la generación de hoy día. Esta misma preocupación que estaba en el corazón de Pablo, aconsejándole a Timoteo de que tuviese cuidado, que se empapara de la palabra, que se empapara de las escrituras. Tú y yo tenemos la responsabilidad de llenarnos de la palabra de Dios. Tenemos la habilidad y el acceso a las santas escrituras ahí a nuestra disposición de cualquier manera, en manera electrónica o en manera escrita. Y estamos desafiados y en nuestra responsabilidad a escudriñar esa palabra, a buscarla, a estudiarla, a comerla, a vivirla y a compartirla con otros. Pablo desafió a Timoteo de la misma manera que tú y yo somos desafiados, y que nosotros entendamos que también Dios nos ha exhortado, nos llama a nosotros a ser buenos ejemplos. Decimos que 1 Timoteo 4:12 es solamente para los jóvenes. Ese es el verso bíblico que yo me crié en la sociedad de jóvenes, en los servicios de jóvenes. Teníamos ese versículo como texto tema y creo que todavía lo usa. Así que este texto tema no es solamente para los jóvenes, es para todos. Todo creyente, a que nosotros demos ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Todas estas áreas envuelven nuestra vida, nuestro testimonio, nuestro comportamiento, nuestra manera de relacionarnos unos con nosotros, de cómo amar como Jesús amó, no como el mundo ama. A nosotros a tener esa integridad, el oído del Espíritu de Dios para poder entender la palabra de Dios, a que mantengamos la palabra, las escrituras, nuestra fe firme y pura, sin contaminarnos. En lugar de ceder a estos argumentos y estas discusiones que se enfrentaban los falsos profetas, los falsos maestros que constantemente estaban haciendo contra la iglesia, que Timoteo tenía que enfrentar, de la misma manera nosotros tenemos que tener siempre esa gracia para sazonar con sal nuestras palabras. Colosenses capítulo 4, verso 6, se nos enseña a nosotros a que tengamos cuidado a cuando hablemos, nuestras palabras vayan con gracia. Dice, sean vuestras palabras siempre con gracias, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nosotros utilizamos la palabra de Dios para hablarla con gracia, con sazón. Y adobo, con sazón. La sal preserva, ¿verdad? O sea, tenemos que entender que la sal que se usa en nuestras palabras son para mantenerla pura. Las escrituras es mantenerla pura, no adulterada, no que sea contaminada y estar mezclando opiniones o filosofías o reglamentos del ser humano, comportamientos para ajustarla a una vida pecaminosa, a una vida suelta, a una vida con libre, dándole rienda suelta a sus deseos, a sus pasiones, a sus concupiscencias. No podemos hacerlo. Por eso nosotros debemos de llenarnos de la palabra. Ahora, tengamos esto claro, porque muchas veces se nos puede las emociones, se nos puede poner alborotosa. Así es que mantengamos en mente que el consejo que nos da el apóstol Pablo, nos da la palabra de Dios, es que nuestras palabras, que nuestras palabras sean palabras sazonadas con sal, no a que seamos personas saladas, no que con nuestro comportamiento estemos causando discordia, división, daño. Good, thank you.
a que nosotros mantengamos una vida pura. Primera de Juan, capítulo 3:3, también nos aconseja aquí el apóstol Juan que todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Cómo nosotros nos mantenemos puros? ¿Cómo nosotros mantenemos esa pureza, esa esencia, esa gracia? Es con la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que sazona, es lo que nos da a nosotros ese sazón, y es la palabra que nosotros debemos hablar para que fluya la palabra de verdad, palabra de gracia, palabra de restauración, palabra de perdón. ¿Estamos entendiendo? A Hobson. Porque así vamos a pasar a la segunda parte. Coherederos de Jesús, coherederos con Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 2, los versos del 11 al 15. Segunda de Timoteo 2, 11 al 15, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Hace más daño que bien. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo entendió que la vida de un creyente es estar completamente en Cristo, que es lo que te vengo diciendo desde hace un ratito, desde que comenzamos. Nosotros como único podemos permanecer fiel y mantenernos dando buen ejemplo y ser buenos modelos, es cuando nosotros permanecemos en Jesús, permanecemos en Cristo. Y hay 4 maneras en que en estos versículos el apóstol Pablo le describe a Timoteo, como nosotros también vamos a adoptarlo en nuestras vidas, para que nosotros entendamos la importancia de permanecer fiel a Dios en nuestros servicios, a dar ejemplo, y la manera en que único podemos tener este éxito y los beneficios que tenemos del mismo. ¿Cómo es que somos coherederos de Jesús? Número 1, está en el versículo 11 de este capítulo 2 de segunda de Timoteo. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Así que de manera similar, Pablo les recordó a la iglesia en Roma este mismo principio, esta misma verdad, de que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados también en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto está en Romanos capítulo 6, los versos 3 y 4. Nosotros que hemos tenido la bendición de ser bautizados en agua, entendemos que esta es la manera donde públicamente demostramos nuestra fe, que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador, y el simbolismo que hay de ser bautizados en aguas al ser sumergidos bajo las aguas y nosotros somos levantados, sacados de las aguas, es el simbolismo, la representación de que el viejo hombre muere, y cuando salimos de las aguas, cuando salimos de esa de que hemos sido sumergidos, ahora es la nueva criatura que somos en Cristo Jesús. Ahora hemos nacido de nuevo y ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. De esa misma manera en que Jesús, cuando fue sepultado y levantado entre los muertos, es la misma promesa que nosotros tenemos ahora que somos parte de la familia, ahora que hemos nacido en Cristo Jesús. Esa misma promesa de que como Jesús fue resucitado y ahora está en la gloria con el Padre, con ese poder resucitado de nuestro Padre Celestial, es ese mismo poder que nos redime a nosotros, que nos levanta a nosotros
y escapamos de la muerte eterna. Compartimos ahora, si morimos con Él, o el viejo hombre muere, así también viviremos con Él, donde estaremos en la gloria con Él para la eternidad, en esta nueva vida que nosotros también disfrutamos. Nosotros, cuando le entregamos nuestro corazón a Cristo Jesús, no hay que esperar llegar al cielo para disfrutar de una vida gloriosa, piadosa, una vida de victoria, lo que es los beneficios de la salvación. No hay que esperar nosotros morir de esta tierra y salir de esta dimensión para disfrutar de la salvación. Ahora, en el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, disfrutamos de el regalo de la salvación. Número 2, Pablo sigue diciendo que también somos coherederos con Jesús. Si sufrimos, también reinaremos con Él. En ese versículo 12. Pablo les había dicho a los romanos también, en Romanos capítulo 8, verso 17, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que nosotros padecemos juntamente con Él, que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La vida cristiana es participar de la vida de Jesús. Nosotros somos coherederos con Él, tanto en lo que tuvo que soportar como en la gloria venidera de su reino. De la misma manera en que Jesús padeció y sufrió en su humanidad y permaneció obediente y fiel a la misión y al mandato del Padre Celestial de venir al mundo y morir por nosotros. De la misma manera que Él permaneció firme y sufrió, nosotros también somos coherederos de Jesús, donde tenemos que permanecer fiel, siervos de Dios, aún en medio del sufrimiento. Y de la misma manera que nosotros compartimos, de la misma manera que nosotros somos coherederos del sufrimiento, también de la misma manera somos coherederos en la gloria. Es la promesa que tenemos de que seremos parte y disfrutaremos de esta gloria venidera en su reino. Es la promesa que tenemos, coherederos en el sufrimiento, a ser fiel, pero también coherederos para disfrutar de este glorioso reino de Dios venidero. Número 3, si le negáremos, Él también nos negará. Esa es la tercera parte de este versículo 12. Esto viene directamente de la advertencia que el mismo Jesús hizo en Mateo capítulo 10, verso 33. I need those verses right away. Mateo 10, 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también les negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Estas palabras salieron de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que Pablo nos recuerda, le recordó a Timoteo y nos recuerda a nosotros hoy día, que aquel que niega a Jesús, también Jesús lo negará delante del Padre. Si nosotros llevamos una vida negando, rechazando a Jesús, Él también nos negará y nos rechazará. Ahora, ¿cómo aplica eso para muchas personas también que dicen ser cristianos? Dice, ¿cómo es posible? El hecho de que tú asistas a la iglesia, es más, el hecho de que tú tengas una posición como líder, el hecho de que tú tengas muchos institutos y te sepas la Biblia desde el contenido hasta los mapas, eso a ti no te salva. Porque si no hay amor, si no estás llevando a cabo, no eres fiel a Dios en todo lo que se nos ha encomendado, podrás escuchar esta palabra que dijo Jesús, la advertencia, y puede decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque el que tú digas Señor, Señor, y digas Dios, y hables mucha religión, pero no está, tus palabras no están alineadas a tu obra, a tu vida, a tu testimonio, es una fachada, es una falsedad, es una pura religiosidad lo que llevas en la vida. Y es mejor
nosotros permanecer en Cristo, permanecer en sus palabras, escudriñar sus palabras, las escrituras, vivirlas, estar alineado a la voluntad de Dios constantemente, a permanecer fiel a Dios, para que nosotros podamos estar firmes y escuchar mejor a Él decirnos a nosotros: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra y vamos a cenar. Entra y vamos a disfrutar de esta gloriosa eternidad juntos. Cualquiera que niegue a Dios delante de los hombres, Jesús dice: yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y número 4, ¿cómo es que somos coherederos de Jesús? Dice en el versículo 13 de 2 de Timoteo 2: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pablo, siempre consciente de la fidelidad de Dios en su propia vida, él habla su testimonio. Muchos de nosotros podemos compartir este testimonio y podemos hablar de la fidelidad de Dios, de cómo muchas veces quizás hemos fallado, pero su amor permanece para siempre. Y si nosotros, cuando nos arrepentimos y tenemos ese cambio de pensar, ese cambio de comportamiento, y nos apartamos de aquello que ofende y hiere a Dios, nosotros podemos estar confiados de que su amor es fiel, su amor permanece. A pesar de que quizás nosotros podamos fallar, Él permanece. Podemos cantar con libertad, podemos cantar con un corazón compungido cuando decimos: tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande. Y Pablo estaba muy familiarizado y nos dice a nosotros y nos alerta que aun y cuando nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Para Pablo explicar este regalo maravilloso de la salvación, él usa estas palabras alentadoras. Nos ayuda a nosotros a entender con estas palabras alentadoras que nos motivan, que quizás experimentaremos sufrimientos, que cuando hacemos morir nuestros deseos, nuestra voluntad, para vivir mejor con Él, que cuando nosotros entendamos que si nosotros permanecemos fieles y rehusamos vivir de nuestra manera, a nuestro antojo, nosotros tenemos esa palabra de firmeza de que Él permanece fiel, porque no se puede negar a sí mismo. Ya les dije al principio, el deseo que Dios tiene de que todos alcancemos la salvación. No es que su tardanza está retrasándose y hemos podido escuchar por muchos años de que Cristo viene, pero la realidad es que este tiempo son tan apremiantes y la realidad es que su venida está más cerca de lo que nosotros pensamos. No tengamos esa mentalidad de que todavía falta mucho tiempo. Para muchas personas, el próximo segundo que se cumpla ya dejará pasar su oportunidad, o puede ser que ya su tiempo aquí en la tierra ha cumplido con su asignación y pase a la gloria. Sea cual sea, no podemos desperdiciar ningún instante y permanecer fiel a Dios, porque Él siempre permanece fiel. Los falsos maestros de Éfeso querían involucrar a otros en sus inútiles peleas. Estaban afanados, siempre buscando quienes se asuman a ellos para seguir causando estas divisiones y confusiones y palabrerías dentro de las iglesias. Y Timoteo debía de estar dispuesto a rechazar, a alejarse de estos argumentos, que no se dejara atrapar, no se dejara llevar y no se dejara engañar con esos vanos argumentos que constantemente los falsos maestros intencionalmente querían seguir introduciendo y provocando dentro de la iglesia.
En cambio, debía de mejor encargarse de enfocarse, de depositar toda su energía y dedicación en la lectura de la palabra, en usar bien la palabra de Dios para aplicarla, explicarla correctamente el mensaje de salvación. En lugar de estar buscándole las cuatro patas al gato, en lugar de estar argumentando, es mejor responder con la verdad y hablarla con firmeza, con misericordia, con amor, con claridad, con las palabras bien sazonadas. El objetivo de este arduo trabajo, de nuestro servicio, de nuestra dedicación al reino de Dios, a la obra de Dios, a la iglesia, cualquier forma que sea, es que nosotros también procuremos lo mismo que Pablo le dijo a Timoteo, a que seamos aprobados, seamos aceptados, seamos bien vistos por Dios mismo. Que aunque muchos ni se acuerden que es nuestro nombre, muchos no reconozcan nuestro esfuerzo, nuestra dedicación o nuestro trabajo, nosotros procuremos que a quien nosotros tenemos que agradar y tener su aprobación es de Dios. A que reconozcamos tan buen obrero, que seamos buenos obreros, que no tenemos nada de qué estar avergonzados. Pablo le dice a Timoteo que continúe enfocándose en la lectura, en escudriñando, enseñando, procurando que lo haga bien, de una manera pura, correcta. Que reconozca que su misión, que él como obrero no tenga de nada de qué estar avergonzado y que se mantuviera bien equipado y preparado para presentar bien y aplicar bien y explicar bien el mensaje de salvación. Efesios 1:13 nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este es el verdadero significado del evangelio de vuestra salvación. Nosotros ahora, una vez que hemos salido de las aguas, somos una nueva criatura. Ahora somos sellados, estamos marcados como propiedad de Dios. El precio que se pagó por nuestra vida, por nuestra salvación, fue un precio alto, fue la sangre de Jesucristo. Y ahora que somos propiedad de Él, ahora que tenemos ese sello, el sello del Espíritu Santo en nuestra vida, es lo que nos marca a nosotros para cuando sea el sonar de la trompeta, si todavía estamos vivos, cuando Cristo venga por su iglesia, o sea que ya los que hayan muertos o dormidos en Cristo, cuando al sonar de la trompeta serán levantados por ese sello que tenemos, lo que nos marca y nos identifica que hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Así nosotros somos coherederos de Jesús. Y para terminar en esta tercera parte, ahora vamos a entrar a Filemón. El ejemplo o las palabras exhortadoras que le da Pablo a Filemón para que continúe siendo un siervo fiel. Los versículos 8 al 16. Para aquellos que no se han dado cuenta, Filemón solamente tiene un capítulo. Esta carta es un capítulo. Los versículos del 8 al 6 dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como yo, Pablo, ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario.
porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. En la lección número 15 nosotros estuvimos hablando acerca de relaciones personales en el ministerio y hablamos con más detalle de la dinámica de la relación entre Filemón y Onésimo. Onésimo fue el esclavo de Filemón que había escapado y de alguna manera se conectó con Pablo y ahí es donde Pablo se lo ganó para Cristo. Ahora Onésimo es un esclavo o un creyente, ya un miembro de la iglesia. Hablamos rápidamente acerca de cómo amo. El tipo de esclavitud no es el mismo que nosotros conocemos hoy día en nuestra cultura. Era algo aceptable en la sociedad y que él tenía todavía la autoridad de hacer con su esclavo que había escapado por cualquier razón, no hay detalles, es que tenía la autoridad sobre esa vida. Ahora, aquí, después que Onésimo, ahora viene a ser otro hijo espiritual de Pablo. Siempre hablamos que el hijo espiritual fue Timoteo, pero Pablo tuvo muchos hijos espirituales. En este caso, estamos hablando de Onésimo, ahora que lo instruyen mientras Pablo está en la prisión. A Onésimo le servía como un ayudante, el que estaba ahora, el que llevaba también el mensaje y las cartas y ayudaba en el ministerio de las misiones. Ahora, Pablo ahora reconociendo, a pesar de que Onésimo le era útil en su ministerio, ya que Pablo estaba en prisión, reconoce que todavía el dueño tiene autoridad sobre él. Ahora le manden esta carta donde apela a favor de Onésimo para que él lo reciba, pero no que lo reciba y lo perdone como un esclavo, sino que lo perdone y lo reciba ahora como un hermano, reconociendo la utilidad de Onésimo, que le vendría bien a Pablo mantenerlo a él su compañía, que también lo ayudara a la misión de estar proclamando las buenas nuevas de salvación. Pero Pablo reconoce, dice, yo no puedo hacer y no voy a hacer nada. A pesar de que tengo la autoridad, no voy a cruzar esa línea y no voy a tomar ventaja de esta bendición. Así es que aquí te envío de regreso a tu siervo, pero ahora recíbelo no como un siervo, sino como un hermano, así como ha sido importante para mí, ha sido de bendición en mi vida. Ahora para ti va a ser más útil. Y Pablo desafía a Filemón y a la iglesia de la misma manera que nos desafía a nosotros a reconocer la importancia de seguir evangelizando, de seguir siendo buenos modelos de bendición a otros. En el versículo 15, Pablo implica lo que quería que se hiciese con Onésimo, que lo utilizara ahora como un vehículo de bendición y no de humillación, para que lo ayudara a continuar expandiendo. Filemón era uno de los líderes en la iglesia, así es que siendo líder ahora tenía un colaborador ahora que lo ayudara mejor a seguir proclamando las buenas nuevas de salvación. Nosotros, cuando vemos esta dinámica, esta historia de Filemón y Onésimo, el tipo de relación y cómo eso beneficia al reino de Dios, nosotros de la misma manera podemos aplicar este beneficio para que el reino de Dios siga expandiéndose y ser de buenos modelos ejemplares a otros creyentes, a que nosotros continuemos siguiendo a Jesús de todo corazón, sin importar nuestro nivel social, sin importar nuestro estatus de educación o estatus financiero, sin importar nuestra raza, de qué país somos, sin importar nada de estas barreras que nosotros humanamente ponemos para dividirnos y estar categorizándonos. Cuando nosotros echamos todo eso hacia un lado, lo que
Pablo le quiso enseñar a Filemón con Onésimo, y la iglesia en general entendiera de derribar esas barreras. Ya no hay distinción entre hombre y mujer, no hay distinción entre judíos y gentil, sino que todos somos siervos de Dios, todos somos hijos de Dios, todos somos del cuerpo de Cristo, todos somos coherederos con Jesús. Como unidad, aprendamos a seguir siendo buenos modelos, aprendamos a seguir siendo fieles siervos de Dios, a seguir transmitiendo la herencia de fe a las próximas generaciones, no tan solamente en palabras, sino también en obras. Eso es lo que Dios nos quiere decir. Dios desea que nosotros seamos ejemplos vivos para los demás creyentes, reconociendo las luchas que enfrentamos, reconociendo también que nosotros podemos ser guías para otros a que puedan enfrentar sus propios desafíos. Nos ayudamos mutuamente. El sufrimiento de Jesús da sentido a nuestras luchas. La resurrección de Jesús también nos da a nosotros vida. Al seguirlo fielmente, nosotros debemos de enseñar y aprender continuamente unos con los otros para que el reino de Dios siga creciendo. Todos tenemos lucha, pero todos podemos también seguir adelante. Dios es fiel, Él es verdadero y Él cumple sus promesas. Así es que siempre para adelante, iglesia, podemos continuar ayudándonos unos a los otros y recordando que la prioridad es el reino de Dios. Gracias por acompañarme. Dios te bendiga, Dios te guarde y cerramos. Quiero recordarle, todo el tiempo se me olvida recordarle que si no te has suscrito a nuestro canal Iglesia El Calvario, que te suscriba. Nos gusta que nos vean, pero también suscríbete. También haz clic aquí para que de esta manera podamos seguir creciendo y la audiencia también siga creciendo para que esta plataforma que nosotros tenemos la aprovechemos para seguir expandiendo el reino de Dios. Así es que ese es otro desafío, otra manera en que nosotros podemos ser de ejemplo, de continuar trabajando en unidad y seguimos aprovechando, seguimos tirando la semilla de la palabra de Dios a través de este medio. Iglesia El Calvario, suscríbete, haz clic, gusta, para que de esta manera puedan otros también ser bendecidos. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero sus oraciones también para que en el día de mañana tengamos una victoria y las personas que estaremos allí seamos ministrados con el poder de Dios en ese evento que estaré. Padre, gracias te doy por esta oportunidad, por esta bendición, por esta palabra exhortadora. Bendecimos, Señor, a cada oyente, Señor, donde quiera que nos alcance estas ondas, Señor, que todo lo que nosotros hablamos aquí es palabra tuya, palabra de verdad. Espíritu Santo, que tú sigas ministrando nuestras vidas, Señor amado, que tú, Padre de la Gloria, puedas revelarte a cada uno de nosotros. El que tenga, Señor, la necesidad y los reconoce, Señor, la necesidad de ti, Señor amado. Que tú proveas, Padre, el instrumento, el canal, para que ellos puedan también seguir congregándose, donde encuentren una iglesia, donde se enseña tu verdad, Señor, sin ser adulterada. Una palabra, Padre, correcta, pura, y que nosotros sigamos creciendo. Esperamos por ti, Señor, esperamos por tu venida y declaramos tal y como la iglesia en que Apocalipsis lo clama. Ven, buen Señor Jesús, te esperamos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bendición. Bendecimos al pueblo de Dios en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que estés. Esta ha sido su hermana Marilyn.